ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Pasos Perdidos, vamos a hablar con los que saben, como dice nuestro separador. En este caso, Abelardo Vitale, él es comunicador y director de la Diplomatura de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que hicieron un trabajo muy interesante sobre un análisis del voto. ¿Qué tal? Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. Contame un poco primero de qué trata este trabajo. Mira, esta es una encuesta que hicimos durante el mes de julio, sí, del 10 al 16 de julio, de alcance nacional, de alrededor de 1.400 casos, sí. Y intentamos buscar algunas claves, algunas cosas que habitualmente en las encuestas tradicionales, las que solamente miden imagen, no aparecen. Sí. Estábamos tratando de rastrear y ver si encontrábamos algunas hipótesis que teníamos en relación a algunos cambios en nuestra sociedad luego de la emergencia del fenómeno libertario. Sí. Y bueno, y efectivamente algunas cosas pudimos relevar, comprobar. Sí, a ver, a mí lo que me pareció más novedoso del trabajo es que el resultado que da es que, la interpretación que ustedes hacen también de ese resultado, es que ya no influye tanto las clases sociales, sino el género y la edad. A ver, no es que no influyen, la verdad es que en la columna que publicamos con Nicolás Terechuk, de algún modo forzamos un poco esa pregunta, si ahora es el género sí, y la edad del nuevo territorio. La verdad es que lo territorial sigue siendo un factor relevante, porque, por ejemplo, nosotros, como te decía, esto fue una encuesta de alcance nacional, y ahí efectivamente vos te das cuenta que los números, por poner una variable, de apoyo a Milei o de algunas de las políticas del gobierno de Milei, en provincia de Buenos Aires son peores que en el NEA, que es donde hoy por hoy cosecha más apoyos. Sí. O sea que lo territorial clásico sigue siendo una variable a tener en cuenta, pero lo que sí estamos viendo, y no es un fenómeno solo de la Argentina, que empieza a ver lo que antes no existía, que son brechas muy grandes entre varones y mujeres. Te digo que es algo de alcance global. Si querés, la semana pasada leíamos unas encuestas de Estados Unidos, sí, y Trump, entre los varones, tiene 17% más de apoyo que Harris. Y sí, viceversa, Harris está con 14% más de apoyo que Trump entre las mujeres. Sí, por ahí tendrá que ver un poco este fenómeno de las derechas mundiales, digamos. Sí. Supongo que en España pasará algo parecido con Vox. Exacto. Bueno, sin lugar a dudas que la emergencia de estas derechas reaccionarias, que cada una tiene su particularidad, Fernando, pero que al mismo tiempo son todos primos. Claro. Bolsonaro, Trump, Milei, la derecha española, etcétera, etcétera, está generando a nivel social estos fenómenos en donde el género y la edad también, esto es lo que nosotros descubrimos, no diría descubrimos, simplemente encontramos en la encuesta que hicimos, que los varones jóvenes tienden a tener un apoyo significativamente mayor al gobierno nacional que el promedio de los ciudadanos. O sea, estoy hablando de números muy fuertes de diferencia. Haciéndose una síntesis muy grande, serían hombres jóvenes contra mujeres adultas, digamos. Sí, exactamente. Así como los hombres jóvenes menores de 30 años tienen un apoyo a Milei muchísimo más fuerte que el promedio, las mujeres de entre 30 y 49 años tienen una visión negativa mucho más elevada que el promedio nacional. Ahí es donde nosotros encontramos, a diferencia, vos antes, y no te estoy hablando antes hace 1000 años, sí, vos también tenés mucha experiencia en haber seguido infinita cantidad de elecciones,
y visto innumerable cantidad de encuestas, y era una variable, el género al menos, Sí. que no daba muy diferente. O sea, en general, si a vos medías un político, mujeres positivas, qué sé yo, 22 puntos, varones 20. Sí. Punto. No se iba de ese margen. Había un poco, o sea, me acuerdo con el kirchnerismo, con Cristina, siempre tenía un poco más de apoyo de las mujeres. Sí, digamos. Por supuesto que había ciertas tendencias, pero no con este nivel de intensidad. Claro. Este nivel de intensidad efectivamente es novedoso. La pregunta es, ¿por qué? Sí. Vos decías, bueno, la emergencia de la derecha, pero también uno podría preguntarse por qué también esas mujeres adultas son más opositoras. La verdad es que yo no tengo una respuesta, tenemos hipótesis. Bueno, podríamos pensar en la misoginia, en la política de género. Por supuesto que en eso, e incluso en algunas cuestiones más, no solamente en el machismo o la misoginia que encarna el gobierno nacional y sus adherentes, sino también vos lo ves cuando medís en términos de evaluación de políticas. Por ejemplo, no sé, las mujeres, de estas mujeres adultas que te decía, la diferencia en cómo evalúan al gobierno nacional es muy grande, de 36 puntos menos que los varones jóvenes, o de 43 puntos menos en inflación. Bueno, uno puede hipotetizar, bueno, son estas mujeres, que muchas de ellas son jefas de hogar, o la mayoría de ellas son quienes tienen si vos querés, una preocupación mayor, una conciencia mayor del valor de los alimentos, de lo que significa hoy sostener a unos pibes, a unos hijos, en su alimentación, etcétera, etcétera. O sea, hipótesis podemos tener muchas, seguramente hay que seguir estudiándolo, pero hay algunas que son claramente socioeconómicas y otras son más culturales, si vos querés, por decirlo así. Abelardo, ¿cómo estás? Buen día, Lorena te habla. Hola Lorena, buen día. ¿Cómo estás? Estaba Bien. Escuchándote y pensaba, bueno, sí, las mujeres adultas tenemos que salir a trabajar y vemos lo que nos cuesta y lo difícil que es, y por ahí con los jóvenes, que todavía nosotras mantenemos a esos chicos, se pueden revelar por edad, ¿no? Ponele, Sí. sería otra explicación. Claro, o sea, Sí. Pero la pregunta es, ¿y entre las chicas más jóvenes, está creciendo el fenómeno Milei? No, es cierto que no tienen el nivel de oposición que tienen las mujeres adultas, pero también tienen un menor grado de apoyo que los varones jóvenes. O sea, cuando comparás en la misma franja etaria, Sí. también hay una brecha, y yo ahora no recuerdo los números de memoria y no quiero tirar alguno que no sea exactamente el que nos dio, que no importa porque es una tendencia. Efectivamente, las mujeres jóvenes también son menos oficialistas que los varones. Un marco general. ¿Qué sucede? Nosotros, y ustedes seguramente lo han visto en estos días o en estas últimas semanas, que por primera vez la mayoría de las encuestadoras conocidas, que tienen un seguimiento mensual, si vos querés, empezaron a marcar que el apoyo a Milei empezaba a caer. Sí. Cosa que no sucedía hasta hace un mes y medio, donde todas decían, no, se mantiene estable, se mantiene estable. La verdad es que los datos que nos dieron a nosotros no los podemos comparar, porque como no hicimos anteriormente otra encuesta, no podemos decir, che, cayó o se mantuvo. Lo que sí pudimos ver es que hay un equilibrio bastante estabilizado entre aquellos que apoyan a Milei, tienen una visión positiva del gobierno nacional, con aquellos que tienen una visión negativa de Milei y del gobierno nacional. Lo que sí veía, cuando digo esto, es un empate, si vos querés. El 50 a favor, 50 en contra. Lo que sí también vemos ahí, nosotros medíamos esto en cuatro posibles respuestas. Me gusta todo, apoyo todo. Me gusta, pero algunas cosas, las estoy diciendo de entre casa, ¿eh? Sí. Me gusta, pero algunas cosas no tanto. O sea, muy positiva, un positiva pero, un negativa pero y muy negativa. Si bien en números redondos vos ves un equilibrio entre aquellos que, como les decía recién,
siguen apoyando al gobierno nacional y a aquellos que lo critican. Lo que sí también veíamos es que aquellos que critican al gobierno nacional, que tienen una visión negativa, tienen una intensidad mucho más fuerte que aquellos que lo apoyan. Es decir, a ver, si mientras voy hablando capaz la encuentro en mi computadora Está buenísimo, y le puedo dar sí. algún dato más fuerte, más O sea, esto es como el antimenemismo. Estamos viendo que es mucho más potente el antimileísmo como pasión que el mileísmo defensivo. Bueno, pareciera ser, a ver, esa es una posibilidad. Una posibilidad es que vos podés leer que efectivamente aquellos que se oponen, o nos oponemos, me incluyo, Sí. al gobierno nacional, tenemos una intensidad más fuerte a la hora de esa oposición. La otra, positiva en este caso sería para el gobierno nacional, es que alcanza más públicos. Entonces, al alcanzar más públicos, vos tenés algunas adhesiones un poco menos intensas. No encontré la encuesta, perdón. Voy a tener que seguir hablando sin los números. Esa es una cosa que sí vemos ahí, que sí vimos en este estudio, que nos resultó también interesante. No sabemos cómo eso va a evolucionar. Y otra cosa interesante, que no, en la nota que publicamos con Nicolás en página 12, no lo pusimos porque también ameritaba una columna especial. Sí. Nosotros también medimos distintos tipos de políticas concretas del gobierno nacional. Ajá. Entonces, no solamente una cuestión de imagen general o de evaluación general por de ejemplo, gestión. Bueno, por ejemplo, perdón, no, está bien. ¿cuáles son las expectativas, no expectativas, sino cuáles son aquellas cosas que la gente considera más necesarias o cuáles debieran ser las prioridades del gobierno nacional? Ajá. Entonces ahí, todo cuando vos bajás a eso, el nivel de ideologización de nuestra sociedad es bastante menor al que nos propone el gobierno nacional. Por ejemplo, Sí. no sé, que los sueldos alcancen y se pueda ahorrar. El 25% decidió que esa es la prioridad. El 25% del total de los entrevistados Sí. consideraba que esa debía ser la prioridad del gobierno nacional. Claro. Y la diferencia ahí entre aquellos que apoyan o que votaron a Milei o que votaron a Massa no es tan enorme. Un 29% de los que votó a Massa consideran que esa debe ser la prioridad y un Claro. 22% de los que votaron a Milei. Claro. Segunda cosa que debiera ser las políticas públicas prioritarias para el gobierno, garantizar trabajo estable y de calidad, el 21%. Sí. La tercera era fomentar a las pymes. Y Claro. así. Entonces, y cuando a la vez vos lo ves por aquellos que se identifican, otra cosa interesante, perdón que me distraiga. Nosotros preguntábamos cómo te identificás hoy políticamente. Sí. Sí. Y sin lugar a dudas, esto es un fenómeno ya conocido, ya que se habló mucho, pero obviamente cuando uno puede verlo con sus propios ojos a través de los estudios que uno hace, toma otro cariz porque te ratifica lo que vas leyendo. Sí. Hoy por hoy la principal identidad política de este país es la Libertad Avanza, con casi 23% que se autoidentifican libertarios. Sí. Mira vos. ¿De dónde comieron? Bueno, del radicalismo y del PRO. Hoy solamente el 7% de los argentinos se autodefine PRO. Claro. Y el radical? 5,5% radical, 5,6%. Sí. Y peronista, a ver, Bueno, ahí también nosotros queríamos ver esta cuestión que se debate tanto, Lore, ¿no? Entre las diferencias entre peronismo y kirchnerismo. Entonces Sí. pusimos las dos identidades. Entonces 16% peronistas, 12% kirchneristas. Fíjense que esas dos identidades sumadas superarían a la Libertad Avanza, que tiene 23%. Claro. Y al mismo tiempo, otra cosa también interesante es que cuando vos preguntás tanto a los peronistas como a los kirchneristas sobre cuestiones específicas, cuáles debieran ser los valores que una expresión política debiera tener,
o sus opiniones sobre el gobierno nacional, o sus opiniones sobre las políticas del gobierno, las diferencias entre aquellos que se autoperciben peronistas y aquellos que se autoperciben kirchneristas son menores. Sí, no hay sí. ahí una brecha tan grande como muchas veces vemos en la dirigencia o entre los propios analistas, Sí. que ven como dos universos separados, Sí. irreconciliables, o que debieran Claro. separarse. Sí. Bueno, pareciera ser que en la sociedad, entre aquellos que se definen de ese modo políticamente, eso no está. Está bueno porque esta pregunta de la encuesta que hicieron ustedes un poco viene, no sé si a confirmar o no, pero me pareció interesante algo que dijo Grabois el fin de semana, que le dice, creo que a Iván Jabrowski, ¿vos sabés cuál es la identidad política más fuerte de este país? Y Jabrowski dice, el peronismo. No, el antiperonismo. Sí. Sí, bueno, es cierto eso. Bueno, perdón, yo dije que la identidad más fuerte hoy era la Libertad Avanza, Sí. o el peronismo en sus distintas expresiones. Sí. La verdad que no. La más fuerte es ninguno. Es ninguno. En ninguno. Está Sí. bien, claro. La más fuerte es ninguno. El 32% de los encuestados, al menos, no sé si de los argentinos, pero Sí. de los encuestados, dicen ninguno. Sí. Impresionante. Entonces, sin lugar a dudas, que, a ver, tampoco me parece un número desastroso, ¿eh? Digo, con el descrédito que tiene por hoy la No. política aquí en el mundo. Sí, porque si vos Este- sumás todas las identidades políticas, le ganan a la no identidad política, me parece. Totalmente, exacto, tener 70 contra 30. Claro, Este, sí. Bueno, un poquito de esperanza. Hay que hacer una segunda parte de esto, a ver qué pasa en 3 meses. Sí. Después de 3 facturas más, a ver qué onda. Sí, Ojalá podamos, la verdad que siempre es complejo porque este tipo de trabajo lleva bastante claro. tiempo. Sí, es un reto. Y además nosotros no es que nos dedicamos a hacer encuestas, Claro. entonces bueno, trabajamos acá con la Universidad de Quilmes, con investigadores de la Universidad de Quilmes. Claro, cuando vos con- decís nosotros, ¿quiénes son nosotros? bueno, con Nicolás, que nos Sí. interesan estos temas. Pero para la Nosotros- Universidad de Quilmes trabajaron esto. No. Nosotros, la Universidad de Quilmes tiene un laboratorio, un equipo de investigadores que realiza encuestas de manera online hace bastante tiempo, Sí, encabezado por Javier Balsa, no sé si lo escuchaste nombrar, que sacó un libro muy interesante también, que recomiendo enfáticamente, sobre las razones del voto a Milei. Ese libro, digamos, colecta un montón de estudios de opinión que ese equipo de investigadores estuvo haciendo en los últimos años. ujú, Entonces está llenísimo de datos. Trabajamos con ellos. A nosotros nos sirve porque nosotros nos dedicamos, por un lado, nos dedicamos a la consultoría. Claro. Entonces tener insumos que nos permitan entender mejor qué es lo que está pasando siempre es, por supuesto, interesante. Y digo, porque si no uno termina, por supuesto, digo, no me estoy refiriendo aquí a la dirigencia política. La dirigencia política yo creo que precisamente uno de los problemas que atraviesa en los últimos años es que se ha limitado mucho a intentar un rol de representación. Es decir, che, ¿qué está pensando la gente? Bueno, la gente está pensando tal cosa, entonces trato Claro. de adaptarme y decir eso. claro. Cuando un buen dirigente siempre tiene que combinar un rol de representación con un rol, digamos, de sentido, Sí, de pedagógico, hasta si vos querés decirnos a nosotros que somos los ciudadanos, bueno, ante esto que está pasando, el camino para resolverlo es ir para allá. Entonces, si vos quedás prisionero de las encuestas, de los estudios de opinión, de los sondeos, de los focus groups, sí, y terminás siendo un dirigente que está, digamos, como un producto casi del marketing ideal para lo que pasa en la sociedad, yo creo que eso desprestigia el rol de la dirigencia y de los políticos. Pero también es cierto que aquellos que, por distintas razones y de distintos lugares, por supuesto que desde el periodismo, desde el análisis, algunos que también tienen un trabajo más intelectual, en los últimos años también nos recostamos demasiado sobre la opinión. sí. Yo pienso tal cosa. Sí. Bueno, eso no está mal, por supuesto, que yo mismo me gusta hacerlo y es interesante, pero si vos podés
complementar esa opinión o esa mirada que vos tenés sobre lo que está pasando con algunos datos, siempre vas a tener un poquitito más, me parece a mí, de dudas, por un lado, porque lo paradójico de cuando vos haces estudios de opinión es que lo mejor que te quedan de los estudios de opinión son nuevas preguntas. Claro. Y también ustedes mismos me decían recién, y estaría bueno ver de acá a 3 meses. Claro, lógico, obvio. Sí, también es cierto que en política el que la olfatea primero... Bueno, eso por supuesto, y eso es... Decíselo a mí. No, y sin lugar a duda, eso es una característica propia de un liderazgo. Claro. Que es capaz de olfatear primero que todo el resto de nosotros. Claro. Exacto. Abelardo Vitale, comunicador y director de la Diplomatía de Comunicación Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, te agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. No, al contrario, un beso y un abrazo para ustedes. Gracias.